Niñas y niños, tengan ustedes un bonito día. Continuemos con nuestra experiencia de aprendizaje número 6. Las lluvias intensas son problemas que ocasionan. Con la actividad 2 de la semana 17. Investigamos qué problemas ocasionan las lluvias intensas. Hoy desarrollaremos en el área de comunicación con la actividad las lluvias intensas. El propósito de esta actividad es conocer mediante la lectura las consecuencias que ocasionan las lluvias intensas. Criterios a evaluarse. Reconocer la información de las lluvias intensas en el texto que lee. Identificar el tema y el propósito de los textos que lee. Opinar sobre lo que ocasiona la lluvia intensa mediante las preguntas. Bien, niñas y niños, empecemos con el desarrollo de nuestra actividad del día sobre las lluvias intensas. Pero niños, antes de la lectura, vamos a observar el texto que vamos a leer. Ya, observen niños, acá el título, que es, a ver, lean, las lluvias intensas. Ese es el texto que vamos a leer. Está acompañado de dos imágenes. A ver, niños, observen, ¿qué ven en las imágenes? Después de observar, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Aquí está la primera pregunta. ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? ¿Qué se dirá, niños? ¿Qué pueden decir? Ustedes lo van a responder a esta pregunta, pero todavía no lo hemos leído, ¿ya? ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? ¿Qué se dirá? Que acá inundan las calles, a ver, viendo imágenes, ¿qué pueden decir? Bien, niños, siguiente pregunta. ¿Se relaciona el título con las imágenes? ¿Se relacionan? ¿Qué dicen? Las lluvias intensas. Y acá también pueden observar. ¿Se relacionan o no? Sí, pues, ha caído, pues, no, lluvia fuerte y mira lo que ha ocasionado. Inundaciones. ¿Sí o no, chicos? Muy bien. Siguiente. Durante la lectura. Ahora sí, niños, vamos a empezar a leer el texto. ¿Ya, niños? Aquí está el título, las lluvias intensas. Pero, niños, no tenemos que olvidar, cuando vamos a leer el texto, tenemos que resaltar, ¿ya? O subrayar las partes importantes. ¿Ya, niños? Entonces, a leer todos juntos. Aquí es el texto. En diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas, malogrando las cosas. Siguiente párrafo, niños. En otros lugares, las lluvias intensas causan
deslizamiento y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Bien, niños, hemos leído el texto Las lluvias intensas. Este texto tiene 2 párrafos y muy interesantes, ¿sí o no, chicos? Aquí están las imágenes. Cuando llueve mucho, ¿qué pasa, pues? Ahí están. Bien, niños, siguiente. Después de la lectura, responde a las siguientes preguntas. Bien, niños, ahora nos toca responder a las preguntas del texto que hemos leído. Pues ya, niños, sí, a ver, aquí está la pregunta. ¿De qué trata el texto? A ver, niños, aquí está. ¿Trata de las nubes y el sol? ¿Trata de la noche, de la oscuridad? ¿O de esta imagen? ¿Qué dicen, niños? ¿El texto que hemos leído de qué trata? Muy bien, señalen a ver la imagen correcta. A ver, ¿de qué trata el texto? Muy bien, me están señalándome acá de la lluvia intensa. Pues sí o no, chicos. Muy bien, ahí está, lo estamos marcando, ¿ya? Siguiente pregunta, aquí está. A partir del texto que hemos leído, niños, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? ¿Qué ocasionan? Los animales ya tienen alimento suficiente. ¿Este será, niños, la respuesta correcta? ¿O será esta? Hace que los ríos crezcan y pone en peligro a los pobladores. ¿Eso ocasiona la lluvia intensa? ¿O será la siguiente alternativa? Suficiente agua y las personas viven felices. A ver, niños, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? ¿Qué ocasiona? A ver, niños, la alternativa B, ¿sí o no? Hace que los ríos crezcan y pone en peligro a los pobladores. Esa es la respuesta correcta y lo vamos a marcar. ¿Ya? Siguiente pregunta. Cuando llueve mucho, ¿qué pasa con los pobladores que viven cerca de los ríos? ¿Qué pasa? A ver, niños, si no lo hemos entendido el texto que hemos leído, ¿qué tenemos que hacer? Volver a leer, pues, ¿no es cierto? El texto. ¿Ya, niños? Ya, pero nosotros vamos a continuar acá. A ver, la pregunta dice, ¿qué pasa con los pobladores que viven cerca de los ríos? A ver, ¿será esta alternativa? Empiezan a bañarse en los ríos los pobladores cuando llueve mucho. ¿Será esta la alternativa? ¿O será acá la B? Hacen canales cuando llueve mucho, hacen pues canales para el riego de sus plantas. A ver, ¿así decía en el texto? ¿O será esta alternativa? Cuando llueve mucho, los pobladores abandonan sus casas.
A ver, niños, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál van a responder ustedes? Muy bien, abandonan sus casas, ¿sí o no, chicos? Ahí está, lo estamos marcando a la alternativa correcta, ¿ya? Continuemos con las preguntas. Según el texto, ¿cómo son las calles de las ciudades cuando llueve mucho? ¿Son limpias? ¿Son como ríos o son ordenadas? A ver, niños, ¿cuál es la respuesta correcta? Según el texto, niños, cuando llueve mucho, ¿cómo son las calles? Dice, ¿son limpias, son como ríos o son ordenadas? A ver, ¿qué dicen, niños? Es la alternativa B, ¿no es cierto? Son como ríos cuando la lluvia es intensa. Bien, niños, siguiente pregunta. ¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? ¿Qué dicen, niños? Entonces, niños, para responder a esta pregunta, vamos a volver a leer el párrafo donde está esta parte, pues, ¿no?, de la pregunta. ¿Ya? Aquí está el párrafo 2. Vamos a leer. Tenemos que analizar, entender, para poder responder a esta pregunta. ¿Ya, niños? La pregunta aquí está. ¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Entonces, en este párrafo nosotros vamos a ubicar, ¿dónde está? ¿No? Los pobladores que viven cerca a los ríos. ¿En qué parte de este párrafo está? A ver, busquemos, vamos a ubicarlo. Aquí está, niños. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Ahí está pues la pregunta, niños. Estamos resaltando. Ahora, después de ubicar, ¿no es cierto?, una parte de la pregunta, vamos a leer qué está antes, qué dice antes y qué dice después. Así lo vamos a entender para poder responder a la pregunta. ¿Ya, niños? Entonces, aquí está, pues, los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. ¿Pero por qué, pues? Vamos a leer antes. ¿Qué nos dice acá antes en el texto? Y luego después. ¿Ya? A ver, empecemos. Antes dice. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Eso nos dice antes, ¿ya?, de la pregunta que lo hemos ubicado. Ahora después, ¿qué nos dice? Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción y por eso debemos prepararnos. Bien, niños, yo sé que ya lo han entendido mejor. Después de analizar, vamos a completar a este cuadro, ¿ya? Aquí están, niños. Los pobladores que viven cerca a los ríos, eso está acá, lo que está resaltadito, eso está escrito acá, ¿ya? Ahora acá, a ver, volvamos a leer. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. ¿Por qué? A ver, niños, ¿por qué, pues? Ahora sí podemos responder a esta pregunta. Los pobladores que viven, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonan? Vamos a responder en esta parte. Ustedes también van a responder en su cuadernito. ¿Ya, niños? Aquí está la respuesta. Porque las lluvias intensas son peligrosos y pueden llevar todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las
personas. Por eso los pobladores abandonan pues sus casas. ¿Ya, niños? Entonces ya lo hemos respondido a la pregunta. Aquí está pues su respuesta. ¿Ya? ¿Por qué lo abandonan? Bien, niños. Siguiente. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? ¿De qué trata? Bien, niños, para poder responder, vamos a analizar, vamos a completar a esta tabla. Ya, así lo vamos a poder entender mucho mejor y lo vamos a responder pues a esta pregunta. ¿Ya, niños? Ya, entonces, como ven en esta tabla, aquí está oraciones del párrafo. Este recuadro, niños, es un párrafo del texto que hemos leído. Este párrafo está formado por 4 oraciones. ¿Saben ustedes bien, niños, que una oración empieza con letra mayúscula y termina en un punto? Bien, niños, ¿ya? Aquí está la primera oración, porque termina en punto. Entonces, niños, vamos a leer la primera oración. Después la segunda, vamos a leer hasta la cuarta. Y tenemos que responder pues a estas 2 preguntas. ¿De qué o quién se habla? Ahora otro recuadro. ¿Qué se dice de él o ella? Ya, niños, eso vamos a responder de cada oración. ¿Ya? Entonces, niños, empecemos con la primera oración. Leamos todos. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Esa es la primera oración. Ahora vamos a responder a esa pregunta, pues. ¿De qué o quién se habla en esta oración? ¿De quién se habla? A ver, niños, se habla pues de las lluvias intensas. Aquí está pues. Se hablan de las lluvias intensas. Ahora, ¿qué se dice de las lluvias intensas? ¿Qué se dice? A ver, niños, ¿cómo podemos responder? Que las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos. Eso se dice de las lluvias intensas. Ya, niños, en esta primera oración. Ahora vamos a leer la segunda oración. A ver, ¿dónde termina punto? Aquí está pues. Ya este de colores celeste es segunda oración. Vamos a leer para completar, para responder en los recuadros. ¿Ya, niños? Ya, empecemos. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo a las personas. Bien, niños, ya hemos leído la segunda oración, ahora nos toca responder, pues, ¿de quién se habla en la oración? ¿De quién se habla? De las lluvias intensas. Sigue hablando en esta oración. Ahora, ¿qué se dice de las lluvias intensas de esta oración? ¿Qué se dice? A ver, que los ríos crecen, ¿no es cierto? Y son peligrosos, ¿ves? Eso tenemos que escribir acá, ¿ya? Que los ríos crecen su caudal, poniendo en peligro la vida de las personas. ¿Ves? Lo más principal, niños. Eso, ¿no? Eso se dice de las lluvias intensas en esta oración. Ahora nos toca leer la tercera oración. Aquí está. A ver, ¿de quién hablará en la tercera oración? Leamos. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Ya está, niños. Ahora sí respondamos. ¿De quién se habla en esta oración? ¿De quién se habla? Habla pues de los pobladores. Habla de los pobladores.
Ahora, ¿qué se dice de los pobladores en esta oración? ¿Qué se dice de los pobladores? Que los pobladores abandonan sus casas, los que viven cerca de los ríos. Eso nos dice acá en esta oración. ¿Ya, niños? Siguiente oración. Vamos a responder también. La cuarta oración. Leamos. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Bien, niños, ahora sí, ¿de quién se habla en esta oración? ¿De quién se habla? De las lluvias intensas. Ahora, ¿qué se dice de las lluvias intensas en esta oración, en la cuarta oración? ¿Qué se dice? Que las lluvias intensas causan destrucción y por eso debemos estar preparados. Eso nos dice en la cuarta oración. Bien, niños, ya hemos completado, pero ahora vamos a responder a esta pregunta. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? Aquí está la primerita, ¿no es cierto? Es la primera pregunta. Ese mismo está pues acá. ¿Ya? A ver, niños. A ver, ¿cómo podemos responder ahí? ¿De qué trata principalmente esta parte del texto? ¿De qué trata? Ya lo hemos completado, niños, acá, ¿no? A los recuadros. Lo hemos entendido. Entonces, ¿de qué trata, niños? Bien, niños, trata de las lluvias intensas y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando cae lluvia? Pues no, fuerte o es intensa las lluvias. ¿Qué consecuencias, no? Hay derrumbes, las calles se inundan. A eso decimos sus consecuencias. ¿Ya, niños? Muy bien, niños. Siguiente. Con ayuda de un familiar, lee y responde la pregunta de forma oral y después escriba. Bien, niños, vamos a leer la pregunta. Aquí está la señora. Mire, ven, observen en esta imagen. ¿Qué dice la señora? Soy Elena y vivo cerca al río Chalhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. Eso dice la señora Elena, no quiere abandonar. La pregunta, ¿estás de acuerdo con lo que dice Elena? ¿Estás de acuerdo, niños? A ver, no quiere abandonar ella. ¿Están de acuerdo? Ustedes, a ver, ¿qué dicen? Sí, estoy de acuerdo, no debe dejar siempre su casa. Ay, no más que esté, ¿no? El río, pues, hay que se desborde, no que lo inunde su casa. ¿Eso quieren, niños? No creo, ¿no? Yo sé que todos no están de acuerdo, ¿no? Ahí está, no, dice. ¿Ya? No, yo no estoy de acuerdo que Elena, pues, no, que no quiere abandonar. Dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que abandonar, ¿sí o no? ¿Y ahora por qué? Dice, porque su vida está en peligro por el caudal del río ocasionado por las lluvias intensas. ¿No es cierto? Está en peligro pues su vida. Tiene que abandonar su casa, ¿sí o no, chicos? Muy bien, ahora ustedes van a responder también con sus propias palabras. ¿Ya, niños? Siguiente. Observa cada una de las imágenes y completa el nombre de los fenómenos que ocasionan las lluvias intensas. Puedes apoyarte con las letras móviles. Bien, niños, acá ustedes observan 3 imágenes. ¿Cómo se llaman estos fenómenos que son ocasionados pues, por las lluvias intensas? ¿Sí o no, chicos? Acá, a ver, primera imagen. ¿Qué pasa? A ver, niños, observen. Y acá están las letras.
A ver, ¿qué fenómeno? ¿Cómo se llama este fenómeno? A ver, causado por las lluvias intensas. A ver, se llama deslizamiento. Así lo van a completar ustedes. Ahora, esta imagen, ¿cómo se llama? Aquí está la H y la U. A ver, niños, completen. Muy bien, ahí está. Huayco. ¿Ya? Ahora, esta imagen. A ver, ¿qué nombre tiene? Acá está dice. ¿Qué será? Inundaciones. Ahí está, pues mira. La casa se ha inundado. La familia, para que no les atrape, pues, ¿no es cierto? No estén en peligro, se han subido, pues, al techo de su casa. Ahí está la inundación. Eso pasa también acá en nuestros, ¿no? Comunidades, niños, ¿sí o no? Ya, muy bien, siguiente. Transcribe las palabras formadas. Hemos formado en la anterior página 3 palabras. ¿Han observado ustedes 3 imágenes, sí o no? ¿Cuáles son? Deslizamiento, ¿sí o no? Luego, a ver, ¿cuál era? Huaico. Y luego, inundaciones. Así lo van a escribir pues con letras bien claritos, ¿ya? Para que se pueda leer. Siguiente. Separa en sílabas las palabras que formaste. Aquí están 3 palabras. Van a separar en sílabas. ¿Ya, niños? Ya, ustedes ya saben cómo se separa pues en sílabas. ¿Ya? ¿Y qué son sílabas? Eso también, niños, ya trabajaron. Ahora, deslizamiento. Vamos a separar en sílabas. A ver, niños, apoyémonos con las palmaditas. ¿Ya? Deslizamiento. ¿Cuántas palmaditas hay? Para escribirlo, pues, ¿no? Sílaba en sílaba. A ver todos. Deslizamiento. ¿Cuántos golpecitos han escuchado, niños? A ver. Eso lo vamos a escribir, ¿ya? Separadito. A ver, observen. Aquí está. A ver, una palmadita. Deslizamiento. Ahí está. Deslizamiento. De acuerdo a los golpecitos de las palmaditas. Ya, así se ha separado en sílabas. Ahora ustedes, a ver, aquí está la palabra huaico. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, huaico. 2, ¿no es cierto? Ahí está, huaico. Así se pronuncia, pues, niños. Ahora, inundaciones. ¿Cuántas sílabas? Inundaciones. Muy bien, chicos. Ya hemos separado en sílabas. Siguiente. Ahora forma oraciones con cada una de las palabras. Con estas palabras, hay 3 palabras, van a escribir oraciones. Ustedes ya saben escribir oraciones. Primera letra siempre inicio con mayúscula y termino con un punto. Aquí está. Primera oración con la palabra deslizamiento. ¿Qué puedo decir del deslizamiento? A ver, niños, ustedes. A ver, ejemplo. El deslizamiento desapareció a los sembríos. Ustedes, ¿qué pueden decir de deslizamiento? Pueden escribir, niños. Luego 2, ¿qué viene? Huaico. Y 3, inundaciones. ¿Ya, niños? Eso me van a escribir ustedes. Siguiente. Bien, niños, ahora ustedes van a evaluar su aprendizaje. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso o necesito apoyo? Bien, niños, van a leer cada uno de sus criterios y lo van a señalar o poner aspa. ¿Ya, niños? Muy bien, niños. Felicitaciones. Gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente actividad. No se olviden de compartir sus trabajos, sus evidencias. ¿Ya, niños? Hasta entonces.